Corolla. Seguí avanzando. TN en vivo las 24 horas. Descargate ya la app de TN. Bueno, muy bien. Tema de la gente, los impuestos, ¿sí? Novedades importantes, lo tenemos al doctor Lidri. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá. Gracias. Y le pedimos, Carolina, a Marcela que nos introduzca en el tema que vamos a buscar aclarar, ¿sí? Sí, repasemos porque hoy, cuando, claro, quien pudo leer el boletín oficial se desayunó con esta situación, dijo, bueno, pero entonces la reforma tributaria sí se va a empezar a aplicar para algunas cuestiones. Estamos hablando de la reglamentación que se conoce hoy y que impone a aquellos que por alguna razón se quedan sin trabajo o en sus ámbitos laborales reciben una indemnización, tendrán que revisar si están o no dentro de impuesto a las ganancias. Y entonces, ¿quiénes tributarán impuesto a las ganancias cuando cobren una indemnización? Estamos hablando del personal jerárquico, directores y gerentes del sector público y privado. Y allí también se tiene que combinar que tengan esta condición laboral, ese nivel de jerarquía, pero además que su sueldo bruto sea el equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles, una proyección que nos da cuenta de un salario bruto que como piso deberá ser de 160.500 pesos. Y fíjate también que no es lo único que se conoció hoy vía esta reglamentación. Si compraste un inmueble en 2018 o pensás hacerlo, atención, porque cuando lo quieras vender vas a poder quedar dentro de este corralito impositivo de ganancias. Se va a pagar ganancias sobre aquello que obtengas fruto de esta operación de venta y en la medida que no sea eso utilizado para la compra de una vivienda única con destino habitacional, es decir, con destino familiar y no para usufructo comercial o para alquiler. Atención con esto porque, bueno, también empiezan a surgir algunas cuestiones como por ejemplo, ¿y si heredo? ¿Y si me ceden durante 2018 un inmueble? Bueno, estas situaciones fiscales seguro que César los va a poder establecer un poquito más de claridad, pero lo cierto es que todo lo que sea sujeto a recibir una propiedad a tu nombre en 2018, a inscribirla a tu nombre, atención, porque cuando la vendas puede quedar sujeto al impuesto a las ganancias. Solamente una pregunta, un detalle. ¿Cuánto tiempo como mínimo tenés que haber estado en ese cargo para las indemnizaciones? Digo, ¿es un año, hay un tiempo estipulado? La verdad, esa reglamentación es muy importante que la responda César. Doctor, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, esto tiene preguntas técnicamente, ¿cómo es? Y segundo, si esto es legal. Sí, primero, esto surge de la gran reforma tributaria de fin del 2017 que tiene vigencia a partir del 2018. Estábamos esperando ansiosamente la reglamentación de toda esta reforma y se está haciendo a cuentagotas. Hoy solamente salió un decreto que reglamenta dos aspectos que fueron bien informados por Marcela. Respecto de lo que es la indemnización, normalmente la indemnización por despido, rubro antigüedad, siempre estuvo exenta, ¿sí? Siempre estuvo exenta porque es de alguna manera la pérdida de un trabajo y con el resultado de este dinero, bueno, hay que guardar hasta tanto se consiga otro trabajo. Ese es el argumento de los gremios que ya empezaron a golpear la puerta de la Secretaría de Trabajo diciendo, atención, esto no lo teníamos previsto, la indemnización no es ganancia, claro, es fruto de lo que una empresa tiene que remunerar a una persona que trabajó para poder mantener su status quo de vida, su nivel económico, hasta tanto consiga otro trabajo. Exactamente. La realidad es que esta gravabilidad del impuesto para estas indemnizaciones va en contra de lo que es la estructura del impuesto a las ganancias, que considera que la ganancia tiene que ser habitual y que no tiene que haber una pérdida del capital. Acá hay una pérdida del capital fuente, y esa pérdida del capital fuente, que es la pérdida del trabajo, no debería estar alcanzada por el impuesto, ya no exenta, sino ya no alcanzada, fuera del objeto del impuesto, fuera del ámbito del impuesto. Entonces yo creo que ahí va a haber una discusión. Básicamente esto afecta a los asalariados que son directivos de las empresas, que tienen que haber permanecido 12 meses como mínimo en el cargo y tienen que tener una remuneración no inferior a los 15 salarios mínimos vital y móvil. Pero yo creo que esto va a tener un cuestionamiento judicial porque justamente... El monto de los 160.500 que hacemos como proyección son brutos. Son brutos, no sí, es de sí. bolsillo. No, no, de ninguna manera, sí. El tema de los inmuebles es importante aclarar porque ha generado muchas consultas y mucha incertidumbre. El que tiene inmuebles comprados antes de este año, cuando venda va a pagar el ITI, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles para personas físicas,
Y es nada más que el 1,5% del precio de venta, no importa el costo, y lo importante es cuándo compré el inmueble. Y si lo compré el año pasado hacia atrás, pago ITI, que no es un impuesto muy elevado, 1,5% del precio de venta. En cambio, si compré un inmueble a partir del 1 de enero de este año y lo vendo en algún momento, ahí, como vos dijiste, estoy en la jaula atrapado por el impuesto a las ganancias, no por el ITI. ¿Y qué pago? Pago un 15% del resultado de la venta, precio menos costo. Normalmente el precio sube más que el costo, porque el costo tiene un mecanismo de actualización diferente a lo que es las propiedades que normalmente se valorizan en dólares. Claro. Entonces no acompaña de la misma manera y es posible que pague ganancias sobre un componente inflacionario. La alícuota es el 15%. Ahora, Carolina. Hay momentos en donde, digo, también está frisado el mercado inmobiliario, esto, algunos también del sector inmobiliario, así como decía, los gremios por las indemnizaciones, en el sector inmobiliario... Sí, hay un dato importante, no menor, que se incluyó en la ley, es que están alcanzadas las sesiones de boletos de compraventa que antes no estaban alcanzados. Así que alguien que suscribe un boleto, lo vende, o cede el boleto con ganancias, paga impuestos. Disparate. Ahora, César, una de las primeras inquietudes que me surgió cuando leí esta noticia hoy es la Argentina, teniendo el nivel de informalidad que tiene en términos económicos, digo, ¿hacen falta más impuestos o hace falta que más gente pague los impuestos que tiene que pagar? No, claro. Cuando en un país hay una alta evasión, genera una gran injusticia para el pagador, porque la presión fiscal que tiene que soportar el sacrificio fiscal y la competencia desleal que hace que alguien que está fuera del sistema puede competir con otros valores, el premio al evasor, cuanto más alta es la presión tributaria, más alto es el premio al evasor. Sí, hay informalidad en la Argentina, desde el sinceramiento fiscal se redujo un poco, porque antes del sinceramiento la evasión tenía como un destino el exterior, en propiedades o en cuentas bancarias, ahora ha disminuido un poco, pero cuando hay crisis... Esto lo va a aumentar. Cuando hay crisis, esto lamentablemente vuelve a la informalidad. Lo reconoció el propio presidente hoy, digo, también. Bueno. Tuvo que el presidente salir a decir, un día después de haber dicho que tenemos los impuestos más altos, salir a decir que producto del déficit fiscal que tenemos había que seguir incrementándolo. Bueno, lo cual es inentendible, digamos, como tal, porque efectivamente el nivel de cumplimiento va a ser muy bajo y creo que van a haber juicios que le van a hacer. Porque esto, además, muy importante lo que decía Marcela, 160.000 pesos brutos, o sea, el que cobra en el bolsillo, va a haber juicios y yo creo que los va a perder el Estado. Hay dos datos importantes, si tengo 2 minutos más. El primero es que cuando asumió este gobierno, lo primero que hizo fue ir bajando la presión fiscal gradualmente. Sí, a veces el gradualismo no alcanza. Y 2016-2017 bajó la presión fiscal. 2018... se pulverizó todos los objetivos de la reforma tributaria, de la gran reforma tributaria que muchas veces se ha hablado acá, que era atraer inversiones, ser competitivos, generar actividad económica, y esto genera empleo. Bueno, la idea era esa, 2018 se pulverizó todo esto. Segundo dato es, en el proyecto de ley de presupuestos se prohíbe utilizar el ajuste por inflación para las empresas. Claro, eso es muy fuerte también. Esto es muy fuerte porque la inflación tiene un efecto sobre los resultados. Y básicamente el impuesto a las ganancias tiene que captar bien y medir bien la ganancia. Porque si no se mide bien la ganancia, no es un impuesto a las ganancias, es un impuesto sobre cualquier cosa. Entonces, hace 2 días salió un fallo de la Corte que ratifica que si no aplicar el ajuste por inflación genera un impuesto confiscatorio, esa confiscatoriedad se vuelve inconstitucional. Con lo cual creo que las empresas que pierden con la inflación y esa pérdida no la pueden descontar, van a judicializar la liquidación de impuestos a las ganancias. Sin duda. Ayer Cuccioli anunció que la recaudación había aumentado al 42%, que va más o menos con la inflación. Ahora, lo que estamos viendo, y usted lo verá por supuesto consultado de las empresas, y Marcelo lo comenta, es que las empresas tienen cada vez, empresas cumplidoras, ¿no? No evasoras, tienen cada vez más dificultad en cumplir con el pago de los impuestos. En muchos casos o pagan salario o pagan los impuestos. Sí, bueno, desde ese punto de vista la política oficial de la AFIP, con extender más planes de pagos, frenar algunos embargos,
establecer planes más largos para que puedan pagar y tener una tasa de interés de financiamiento que es del 36% anual, por debajo del mercado, por debajo del descubierto, está tratando de ayudar en esta situación. Hoy la FIP tiene la segunda cartera de crédito después del Banco Nación. Una última que tiene que ver también con, bueno, vos estudiaste, César, bastante lo que fue la reforma tributaria, un texto difícil para un tributarista, no, pero para los demás sí. Finalmente, después de esta reforma que prometía, y en línea con lo que preguntaba Caro, bajar la carga tributaria, ¿cómo queda la situación después de que muchos de los cambios que se iban a instrumentar a partir del año que viene se da marcha atrás y no se van a ver reflejados en una rebaja? Bueno, algunas cuestiones quedan vigentes, como la tasa corporativa para las sociedades, en lugar del 35 pasa al 30, alguna reducción gradual de cargas de aportes patronales de acá a 5 años, pero básicamente juega un partido muy importante el volver nuevamente a los retención de exportaciones, claro, que va a aumentar y de hecho que está teniendo un rol protagónico en la recaudación. Sí. Se sintió. Y va a tener un rol importante nuevamente, lamentablemente desde mi punto de vista, el impuesto sobre los bienes personales, claro, que no me parece una medida acertada que aumente bienes personales, es aumentar sacrificio fiscal. En rigor de verdad lo que yo digo es, la frazada es corta, la frazada es corta, tapamos la cabeza o tapamos los pies. Entonces hay un déficit fiscal, ese déficit fiscal, la forma de financiar el déficit fiscal es apuntando a bajar el gasto o apuntando a subir impuestos. Lo de bienes personales también trajo polémica. Claro que los sí. peronistas también pusieron el grito en el cielo. Es un proyecto peronista. Sí, pero querían exceptuar, por ejemplo, a las viviendas... No, primero que este proyecto viene de la oposición. Esto hay que aclarar. Sí, efectivamente. Y después han levantado la mano queriendo quedar bien con... Lo que pasa es que el gobierno lo vio de la oposición, se entusiasmó y dijo, ahora vamos. Claro. Después se encontraron con los otros que dijeron... Incluso, tuvieron la reacción de la sociedad que dijeron, no, mirá, vamos a bajar esta bandera, ¿no? Incluso es algo importante. Por creación, el impuesto a los bienes personales tenía como destino una asignación específica a las cajas jubilatorias. Claro. Ahora se deja de lado esa partida específica a las cajas jubilatorias y se va a repartir en la coparticipación. Mire usted dónde quedó el tema del mínimo no imponible, ¿no? Eso es importante decir algo. El mínimo no imponible, cuando se creó bienes personales, era 102.300 pesos dólares, año 95. Es la mitad. Ahora, este mínimo no imponible de 2 millones de pesos. Estamos en la mitad. Doctor, muchas gracias. Un gusto. Perfecto. Bien, tenemos que hablar ahora de una noticia del plano internacional que ha causado un enorme impacto, que hoy resonó fuerte en nuestro país, pero que data ya del 23 de agosto. Secuestraron a la sobrina nieta del fallecido laureado del Nobel, Gabriel García Márquez. Se llama Melissa Martínez García, tiene 33 años, fue secuestrada en Santa Marta. Se han comunicado dos